no hay pobreza más absoluta que gente que solo tiene dinero. ¿Cuál crees tú que fue el momento más difícil? El momento más difícil, el niño trigueño me escupe. ¡Wow! O pago impuestos o le pago a mis empleados. Completamente, modo selva. Manejar deudas impagables, incobrables. Andrés López, comediante colombiano y cronista cultural, autor de La pelota de letras, Me pido la ventana y Llegar a Marte, shows que reinventaron el humor generacional y el teatro de comedia en Colombia. El 90% que yo veo de la comedia es que a veces se basan demasiado en otros. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial y la humanidad? Es anular la propia creatividad, porque necesitamos un país donde la gente tenga la oportunidad de triunfar. Y Roberto Gómez Bolaños me dijo... ¡Wow! Y me encantó. Inmarcesible Podcast, el podcast para ti, querido emprendedor, que no tienes ni idea de lo que es emprender. Bueno, acabas de llegar a un espacio donde puedes tener herramientas que te pueden ayudar a emprender y sobre todo historias de la vida real para que tú entiendas que emprender sí se puede, sí es posible, pero no es como dicen esos vendehumos que simplemente es levantarse a meditar a las 4:30 de la mañana. No, esto tiene un precio y es el precio de la pasión, del hambre que dicta el corazón. Ojo, y si tú quieres aún dejar de ser cavernícola, pues ¿cómo les parece que ya tenemos el curso de inteligencia artificial de cero a estratega? Si usted es de los que mantiene diciendo, ay, no es que a mí la tecnología me atropella, vea, este es su curso. ¿Atrapado en la prehistoria digital? La tecnología avanza rápido y la inteligencia artificial no espera a nadie. Cambia de chip, te decimos en Cursónica, y da el salto hacia el futuro. Este comercial no es de una bebida, es de nuestro curso de inteligencia artificial de cero a estratega. Cambia de chip, te enseña hacia dónde va la IA, las herramientas que están revolucionando la industria y estrategias para que no seas cavernícola en esta era de cambio. Evoluciona, cambia de chip con Cursónica. Porque esto que viene con la inteligencia artificial es la revolución tecnológica más grande en la historia de la humanidad y aún estamos a tiempo de podernos adaptar. Y sin más preámbulos, tengo que presentar al invitado que tengo el día de hoy. Alegre, soñador, creativo e hiperactivo, tropas inmarcesibles en la mesa de este podcast, Andrés López. ¿Qué tal? ¿Qué dice The Man? The R-Delay. Oiga, R-Delay. Increíble tenerlo acá en la mesa de Inmarcesible. No, qué bien. un honor que me hace. Qué rico estar aquí contigo. Muchísimas Alejo, gracias. Qué bien que tu idea de los sessions fue magnífico. Ah, sí, Eso muchísimas muy gracias. Bien, chavocho. De verdad que sí. El segundo episodio que tuvimos fue con Julio Correal y yo decía, qué rico alguna vez tener a Andrés López, entonces es un hito más en la historia de este podcast. Claro, y Julio te dio mi teléfono. me dio el correo OnlyFans. Sí, no, Julio, gran amigo, Julio. Andrés, tenemos que hacer algo. Salga, póngase un slide y una blusa y sale conmigo. Típico de Julio. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, sabroso, pasando por aquí, qué rico estar aquí en Inmarcesible, qué bueno, qué gran palabra, ¿no? Eso es, cada vez que escucho esa palabra inmarcesible tengo una mano en el pecho. Así, eso hace parte de nuestro devenir como colombianos y colombianas, inmarcesible. Y sobre todo como el elemento fundamental para emprender, ¿no? Claro. Porque tú tienes el sueldo fijo en tu trabajo estable que te da vacaciones y todo esto, pero si vas a emprender necesitas prepararte para la guerra. Exacto, sí, no, vivimos en una sociedad actual donde todo puede pasar, hay telones contra telones, hay cosas que saltan, hay chispas, el planeta entero está, entonces uno tiene que estar listo para no poner los huevos en la misma canasta. Correcto. O sea, no ponga los huevos en la misma canasta, entonces hay que estar aquí, hay que estar allá, hay que todo porque cualquier cosa puede pasar, eso tal, porque en cualquier momento pueden decir, uy, esto se cerró.
cerró, la panadería se cerró, no hay más pan. Entonces hay que empezar a buscar en otros lados la torta. ¿Sí? Completamente, modo selva. Claro, eso, estamos en una época en la humanidad bastante interesante, producto como de grandes ciclos y bueno, y como me toca como comediante y como cuentero, porque ante todo soy cuentero, pues ver las historias subyacentes de todo eso para ver para dónde vamos a agarrar, qué va a pasar con todo esto, ¿no? Hay que estar como atentos al mañana, el mañana, como dice la canción de Gorillaz, el mañana. Ok, Andrés, yo tengo una pregunta para empezar ya en materia y es, ¿cuándo te diste cuenta que lo tuyo era narrar historias? Yo me di cuenta estando en el colegio siempre fui un showman, desde siempre. A mí me impresionaba mucho la capacidad que tiene el ser humano de aburrirse. Es una habilidad. Una virtud. Es una habilidad impresionante. El ser humano es muy aburrible. Okay, sí. Entonces, y yo decía, no, ¿qué es esto? Entonces, desde cuarto de primaria siempre estaba cantándole a mis amigos, tercero de primaria. Recuerdo haberme parado espontáneamente a hacer show en el tercero de primaria. Y porque mi abuelo había insistido en que nosotros teníamos que hacer el curso de inglés junior. El curso de inglés junior que era por fascículos. Curso de inglés junior. Y entonces había una canción que se llamaba Good morning, how are you this morning? Good morning, how are you today? Y entonces yo me paré y hice un show y la monté como bailando tap, como si fuera de los años 20 y sin saber tap. O sea, todo era sin saber. Entonces, ese primer laboratorio, entonces yo dije, profesora, es que quiero cantarle una canción a mis amigos. La profesora como, ¿what? Entonces, se dijo, claro, Andrés, párate enfrente de tus amigos, porque es que yo los Pero salte del baño. No, yo llegué y me paré enfrente de mis amigos de tercero de primaria y después me paré enfrente de mis amigos de cuarto de primaria, de quinto de primaria, de primero de bachiller. Siempre, todos los años, siempre hacía shows. Y no solamente era cantar Good Morning, cantaba Where's Sigurd Share, que también era el mismo curso de inglés junior. Where's Sigurd Share. Y también Ernest the Elephant. I'm Ernest the Elephant when I can sing. I can dance when I can sing. English the Elephant when I can sing. I can do anything. Y entonces todo eso. Y me encantaba esa producción de la BBC de los cursos de inglés para niños. Y English Junior. Entonces, y después hacía, por ejemplo, les voy a imitar la novena sinfonía de Beethoven y hacer todos los instrumentos. Entonces me acuerdo pararme en primero bachillerato a hacer todos los instrumentos de una sinfónica y cantar la novena sinfonía de Beethoven en el cuarto movimiento. Y hacía el movimiento como los violines. Y ahora vienen los chelos, con todos los violines, con todas las cuerdas. Pero oigo, a la viola cómo se mete. Y los chelos. Eso todo, y hacía todos los sonidos porque como yo no tenía presupuesto para instrumentos, entonces me tocaba con la voz. Mark Panton. Eso, Lucho Navarro. Lucho Navarro. Entonces, el Lucho Navarro del Festival Internacional del Humor, el chileno que hacía todos los sonidos. Me encantaba cómo hacía sonidos. Y pues yo vengo de una generación hecha sonora, ¿no? A Mickey le hablaban de mí y a mí me hablaban de Mickey. Porque a Mickey le decían, tú tienes que tener un cuentero colombiano que se para en las universidades y hace sonidos. Y a mí me decían, oiga, usted tiene que ver a Mickey Phantom, que es un argentino que hace sonidos. Y entonces después lo conocí, wow, y yo dije, qué buena cosa. Mickey Phantom hace unos sonidos espectaculares y Mickey Phantom tiene una habilidad extraordinaria que ningún imitador de sonidos tiene, que es mandarte los sonidos en planos. Mezcla. O sea, el manda el sonido te puede hacer primer plano, o sea, segundo plano, tercer plano, o sea, como una película tal cual, o sea, el sonido de atrás, de la persona de atrás, a lo lejos. Y lo atropelló el bus. Eso, ¿qué pasa? Porque él mezcla habilidades de ventríloco y él puede imitar sonidos con ventriloquismo. Entonces, él tiene esos muñecos puppets, no, en realidad son sus sonidos. Entonces, puede poner el sonido en cualquier lugar de la profundidad. Eso es único. Entonces, bueno, uno de los grandes seres de comedia que yo admiro del mundo, un gran artista, más que comediante, es un artista, un performer espectacular.
Y lo mismo con Lucho Navarro. Entonces yo hacía todos los sonidos y coleccionaba sonidos. Entonces me volví coleccionista de asombros. Okay. Todas las cosas que me asombraban las coleccionaba y hacía diarios de campo, escribía cosas, escribía mucho y coleccionaba sonidos. Y me eduqué en una casa que tenía muchos libros porque vivíamos con mis abuelos y mi abuelo tenía una gran colección de libros y enciclopedias. Y eso para mí fue wow, como abrirse al mundo. Entonces yo podía viajar por el mundo y la historia desde la sala de mi casa. O sea, yo había una enciclopedia que se llamaba Así fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces una enciclopedia por tomos y donde salían todos los planos de los aviones, los tanques cómo eran por dentro, todo, las cosas. Entonces yo conocí la Segunda Guerra Mundial yendo a la Segunda Guerra Mundial casi con todas las gráficas así. Y las enciclopedias de Salvat, de diferentes temas. Había una enciclopedia que se llamaba Alfatemática. ¡Wow! Una cosa así espectacular. Y astronomía, ciencias, matemáticas, todo eso. Entonces yo siempre llegaba con tema de conversación al colegio porque no me gustaba el aburrimiento. O sea, el aburrimiento de las personas siempre me parecía como que hostil, como salvaje, como esos aburrimientos. No, porque tienen que estar ahí. Porque como que el aburrimiento era la madre de todos los errores. Entonces, o sea, y creo que es la catarsis que uno necesita para empezar a ser creativo, ¿no? Como asfixiarte en aburrimiento para que funcione. Te pongo un ejemplo. Aquí a mi hija le decimos no televisión en 3 semanas. Y la primera semana que pusimos eso ya empezó a coger los libros. Claro, así empezó a coger los instrumentos, empezó a agarrar todo y nosotros, wow. Entonces yo también me voy a aburrir. O un libro, un instrumento. Sí, así era. Sí, en mi época no había televisión sino a partir de las 4:30 de la tarde hasta las... Educativa. Sí, 4:30 de la tarde había un programa, había programas que empezaban en la mañana, no, ni siquiera había televisión por las mañanas, no había por la mediodía, creo que había unos programas de televisión por las 10 de la mañana, había ruido. Hasta la ruido y como que el Canal 11 tenía programas de educación básica primaria por televisión que eran franceses esos programas, y salía Cosmos en el Canal 11 a las 2 de la tarde, 3 de la tarde ponían Cosmos. Yo no sé por qué ponían a Cosmos a las 3 de la tarde en el Canal 11, pero era muy divertido Cosmos. Me encantaba Carl Sagan, siempre me ha fascinado. Eso desarrolló una afición como todos los de mi generación por Carl Sagan, como Christopher Nolan, que es de mi generación. Entonces todas las películas me dicen, eso es un capítulo de Carl Sagan. Es un capítulo de Cosmos. Sí. Eso, tan raro. Entonces, claro, y uno tenía libros y había cómics, muchos cómics. Estaba Condorito, estaba Don Mickey, estaba había en los supermercados, había Batman, había Superman, había... Entonces uno buscaba los cómics, pero me gustaban los de Mickey Mouse, las aventuras de Patolandia. Okay. DuckTales. Muchas aventuras hay en Pato. Pero ahí está bueno, hubo muchas series de televisión y muchas cosas, pero teníamos nuestro momento para ser niños y niñas. Okay. O sea, teníamos nuestro momento como que había, hay que salir a la calle. O sea, no era todo el menú de un carrusel, de un servicio de streaming para vérselo hasta ya en reventarse el ombligo. No había ese exceso de cosas para ver, sino exceso de cosas para observar en el mundo real. Entonces, digamos que me volví adicto al mundo real. ¿Sí? Entonces, al mundo real, ver las cosas, ver y tomar nota, los árboles. Me gustaba mucho el árbol que estaba enfrente de mi casa. Un árbol guayacán de ese de flores amarillas que empieza como un capullo alargado. Okay. Después se abre como si fuera una especie de copa y es una flor amarilla muy bonita y sale unas semillas, una vaina con semillas muy alargada. Ese árbol guayacán amarillo. Tú registras todo en diarios de campo, ¿no? Sí, ¿Cómo es que se llama ese formato de cuaderno? El Moleskine. Ok, el Moleskine. ¿Cuántos tienes? Muchos. Yo tengo todo mi archivo de archivo de muchos cuadros. Además que en mi época de niño pues no había Moleskine. Entonces tocaba en el cuaderno cuadriculado, normal. El que fuera. El de hoja amarilla. Sí, a mí me gustan los cuadros que tienen páginas en blanco. Okay. O sea, en páginas en blanco porque me permiten. E inclusive una vez me di cuenta que es una costumbre que tenemos que tener todos los seres humanos y que antes se tenía. Antes todas las personas se autovalidaban. Okay. Teniendo diarios de campo. O sea, las amas de casa, los trabajadores, todo el mundo tenía un diario de campo de sus observaciones, sus viajes, la colección de y funcionaba como diario de campo las cartas.
que se enviaban con los amigos. Uno guardaba la bitácora. O sea, uno tenía las cartas que se mandaba con los amigos, o sea, con todo lo que, amigas, amigos, amantes, noviazgos, todo eso, con la esposa, con la esposa, todas esas cartas se coleccionaban y se guardaban en baúles y eran parte del diario de campo. Por ejemplo, Le Corbusier, cada día de su vida le escribió una postal a su mamá desde el lugar donde estuviese. Wow. O sea, Le Corbusier, siempre o sea, y él amaba a su mamá por encima de todo, Le Corbusier, el gran arquitecto, y cuando la mamá de Le Corbusier muere, él muere poco tiempo después. O sea, tenía un gran apego a su mamá. Entonces, Okay. sí, entonces eso es todo como la pelota de letras, que tiene un gran apego a la mamá. Claro que sí. No quiero aburrirme, diarios de campo. ¿Y en qué momento tuviste que le podías sacar billete a la comedia? ¿Cuál fue ese momento donde dices, "Oh, ¿puedo ganar dinero con esto?" Sí, claro, no, eso viene como uno tiene que autovalidarse. ¿Sí? Ok. Entonces uno dice, no, yo no soy, o sea, yo le pongo un valor a mi producto. O sea, uno tiene que tener ese amor propio de yo le pongo un valor a mi producto. O sea, viene el precio, viene el valor. O sea, aquí está el precio, aquí está el valor. Entonces, claro, yo tengo un valor por encima del precio que le digo, pero el precio ya es ya es cosa. Entonces yo me acostumbré a pensar en profundidad. Ok. O sea, ¿qué va a pasar de aquí a 10 años, a 20 años, a 50 años, a 200 años, a 500 años? Entonces yo dije, yo no puedo pensar en mí qué va a pasar después. ¿Sí? Yo tengo que empezar a ahorrar, tengo que empezar a construir y todas las cosas. Uno tiene que administrar su vida pensando en hey, de esto tengo que vivir. ¿Y siempre tu primera opción fue la comedia? Mi primera opción fue contar historias. Yo siempre he querido, porque a veces la gente me dice, bueno, hey, quiero ser comediante como tú, ¿qué hago para ser comediante como tú? Yo digo, no, primero fórmese como artista. Y la palabra artista se moldea mucho en que el que ya triunfó en el arte es el que merece ser nombrado artista. Ok. Y eso no es así. Ok. O sea, dice, no, es que artista es un Picasso, artista es un Dalí o lo que sea. No. Entonces, claro, la gente dice, no, pues ya no soy artista, ya, entonces buscan otras cosas. Entonces digo, no, es que yo soy actor, yo soy comediante, yo soy un guitarrista. No Pero te encasilles. Entonces, claro, como nos pusieron tan fuera del alcance la palabra artista como si fuera canonizarse Ok. en las profesiones. O sea, usted tiene que canonizar. No, el proceso de artista es muy sencillo. O sea, uno tiene que reclamar el derecho primero a ser un coleccionista de asombros. Y uno dice, hey, ¿qué? Yo voy a empezar a asombrarme de las cosas y a no darlas por sentado. Y voy a registrar eso. Ok. Voy a registrar eso. Y entonces ya empieza uno ya a hilar cosas y a registrarlo hacia afuera. Porque la gente se lo queda en la cabeza. Entonces, porque esa canonización de la palabra artista como decirse, es que fulanito de tal es un artista, le decimos, oh, la reina Isabel lo nombró Sir. Ok. No. Usted primero, la reina Isabel nombra Sir a alguien que se ha comportado en el pasado como caballero. Ok, sí. Y ahí le confirma, hey, tú eres Sir. Entonces, de la misma manera, usted compórtese primero como artista, observe, obsesiónese, interésese. Empieza a decir, wow, ¿esto cómo sería? Desde un cocinero, desde un actor, desde una persona en las artes plásticas. Ok. Desde alguien que hace graffiti, wow, y si yo hago esto, y si yo hago lo otro, y experimentar, y tener el laboratorio, tener el taller, ¿sí? Entonces, y ya después, wow. Sí, o sea, usted primero entregó toda esa colección de observaciones y lectura de observaciones y empieza a hacer el objeto creativo y empieza a desarrollar la herramienta con la cual usted se va a expresar. Y la herramienta que a mí me gustó fue contar cuentos. Okay. Sí, o sea, yo siempre estaba contando cuentos y la herramienta que me gustó era contar cuentos con entretenimiento, porque me gustaba entretener. Entonces yo empezaba a contar cuentos. La comedia es una consecuencia de tu amor por narrar. Exacto, entonces el oficio me eligió a mí. Okay. Finalmente uno puede elegir la herramienta, pero yo también quería ser cantante de rock, también quería, de alguna manera también quiero ser director de cine, de alguna manera también quiero ser fotógrafo y los practico todas esas cosas de esa misma manera. Por ejemplo, ha habido muchas personas que les ha pasado eso, ¿sí? Y que primero tuvieron como esa observación y después encontraron la herramienta y como tenían tanta observación, la herramienta les fue más sencilla.
Ok. Entonces, la herramienta llega al final. Entonces, por eso es que a veces hay gente que se mete en actividades artísticas y dan a traspiés o generan un talento que es capaz de decir lo que sea con tal de figurar o de rellenar cuanto espacio con lo que sea, con lo inmediato, con lo que se les escupa. Fluyen. O sea, cumplen con cualquier delito verbal o social con tal de brillar y sí, pueden tener talento, pero la verdad es que están peleando con la idea de ser artistas. O sea, están peleando, o sea, nunca pudieron ser realmente artistas. Lo que hicieron fue volverse intérpretes del deseo de serlo. Ok, sí, sí. Entonces, entonces yo decidí primero ser observador, tener mis laboratorios y elegir el arma de acción, el weapon of choice, como dice la canción de Fatboy Slim. Ese con Christopher Walken en el lobby de un hotel, el video magnífico y haciendo un Magritte así fantástico entre un cuadro, levitando enfrente de un cuadro del mar. Uf. Ok. Eso es fantástico. Andrés, ¿cuándo te diste cuenta que habías metido un hit con la pelota de letras? O sea, yo me imagino que uno empieza, la suelta, pero ¿en qué momento? No sé si recuerdas inclusive el día que tú dijiste, oh my God. Claro, no, yo escribí la pelota de letras, el primer manuscrito nació en el año 1993. Mi primer manuscrito, como una especie de bosquejo de una historia que yo me soñé. Entonces yo siempre fui cuentero de cosas que a mí que yo creaba. Okay. O sea, porque había cuenteros que contaban cuentos de otros, la mayoría. Entonces contaban cuentos de otro, contaban cuentos tradicionales, eran cuentos de otro, eran intérpretes de cuentos. Yo no, yo quiero ser creador de mis propias narraciones. Entonces yo era terco con eso. Entonces yo siempre, cada semana tenía que tener un cuento nuevo para cada una de las universidades. Entonces me obligaba a crear cuentos nuevos. Un día no tuve el cuento y me soñé visitando la cuadra de mi infancia en el barrio Modelia. O sea, un sueño muy vívido que inclusive en los extras del DVD lo explico. Que estaba en la cuadra de mi infancia y estaba dejando una chica en sobre la calle, sobre la Avenida de la Esperanza, una de las casas de la Avenida de Esperanza, y estaba dejando una chica después de haber rumbeado, y entonces ella se despidió de mí, no me dio beso. O sea, todo fue un fracaso. Yo no tenía plata para devolverme. O sea, yo siempre programaba las noches de diversión en beneficio de la dama. Ok. O sea, la chica tiene que pasarla bien. Así yo esté sin comer o sin plata, sin nada, pero digamos que siempre anda al ras con el presupuesto. Pero digamos que como un gentleman siempre me ocupaba de que, hey, o sea, la dama hay que protegerla. O sea, de ella. La dama, o sea, el caballero, el gentleman, el paladín de la noche. Okay. Entonces, claro, yo siempre me aseguraba tomarlo justo para que nunca no tener ningún tipo de problemas con nada ni nada. Okay. Yo, pum, si salía con una chica, la sacaba de su casa y la entregaba a su casa perfecta. O sea, sí, entonces yo llegaba y la chica como que no le gusté, no. Okay. Entonces ahí empieza la historia sobre la Avenida de Esperanza. Entonces yo la dejé y yo en el sueño yo no sabía que estaba ahí. Pero cuando giro y empiezo a caminar, estoy en el Parque de las Montañitas que quedaba al lado de mi casa. Un parque que era como un corredor ancho donde quedaban tiendas y todas las cosas. Y me encuentro con dos niños. Uno, un niño de tez trigueño, un niño trigueño, no caucásico, sino trigueño, y otro niño afro. O sea, eran dos niños. Y yo dije, wow, qué buena combinación. O sea, y yo me acuerdo que yo jugaba, entre los niños del barrio jugábamos con niños nadie le importaba la raza y todo eso. Okay. Las cuestiones de la raza es totalmente cultural. Sí. Entonces todos jugamos entre todos y yo tenía a mi amigo afro en el barrio y nunca me preocupó cómo decirle o cómo decir. No, era mi amigo, ya. Entonces, inclusive jugábamos mucho y todo y pasábamos rico. Entonces yo como estos dos niños dije, uy, estoy en el parque, estoy en Modelia. Miren, y aquí queda la cuadra. Uy, ¿cómo estará mi cuadra? Y cuando llega el niño trigueño, me escupe. En la cara. O sea, me escupe. Yo dije, wow, o sea,
estoy en mi barrio. Este es mi territorio. O sea, usted está en mi calle, man. O sea, no me escupas, güey. O sea, no me escupas, carnal. Entonces ya se me estaba como que, este man, ¿por qué me escupe? Y yo ya iba como a alegar, como, hey, le voy a decir a su mamá, le voy a escupar a otro, le voy a pegar la insultada. Y me agarró el niño, me abrazó por la cintura y me dijo, volemos. ¡Wow! Entonces, en la mitad del parque yo dije, ¿cómo así? Volemos y ¡pum! Y eso que empiezan a volar. Y yo, sueño vivo volar. Y yo estaba volando por la cuadra de mi casa. Cuando de niño, o sea, yo viví en ese barrio de los 80s. O sea, yo, wow. O sea, a finales de los 70s y 80s viví en ese barrio hasta el 91 por allá. Y yo que me levanto y yo empiezo a volar y entonces empiezo a ver, la perspectiva de lo que era mi cuadra, los juegos, los programas de televisión que veía, todas las cosas, el árbol que era mi amigo, el perro de la cuadra. Una película. O sea, me vino a la idea, a la memoria que yo ya, el año 93 yo tenía 22 años y yo ya había empezado a perder toda esa memoria y se me estaba disolviendo y yo decía, wow, y en la volada empecé a ver la cometa enredada en los cables, que siempre estaba ahí, los zapatos agarrados, de esos zapatos que misteriosamente quedan amarrados entre... Que yo sé por qué hay unos zapatos ahí en los cables. Esos guayos que hacen ahí. Que hacen ahí. Entonces, y empiezo a seguir volando, y paso a la otra cuadra, me acuerdo de la otra cuadra, de la gente que vivía en la otra cuadra, y aterrizo en la otra cuadra, en la que era la 40A, o esta es calle 40, notación antigua, y la 40A, la siguiente. Y aterrizo en la 40A al lado de las residencias de los misioneros de la Consolata de la parroquia. Ajá. Había unas residencias de misioneros de la Consolata que vivían ahí. Y yo aterrizo ahí en esa esquina de Modelia, después de volar por toda esa trayectoria desde el Parque Las Montañitas en brazos, y yo me preguntaba en el aire, ¿quién es el que está volando? ¿Los dos? ¿Él es el que tiene el poder de volar o yo soy el que tiene el poder de volar? Y entonces, ¿quién es el de los dos? Es el que está volando. O sea, porque el niño me dijo, volemos. Y empezamos a volar. Entonces, pudo haber sido él, pero ¿qué tal que sea yo? ¿Será capaz de devolverme y me va a volver a escupir? Pero es que es la mejor claro. Volada. No fue una volada tipo Superman que es a toda, sino fue como flotando, casi como un volar en globo. Como un levitar. Como un levitar así magnífico. Y yo llegué y aterricé al otro lado y ¡pum! Y caí en cuenta y me abraza el muchacho, el niño de aproximadamente unos 12 años, el niño afrocolombiano, me abraza y me dice, ahora me toca a mí. Wow. Ahora me toca a mí. Y ahí sí me despierto. Entonces yo volví ese cuento lo volví todo y yo citaba a Centella, Mazinger Z, El Hombre Increíble, El Hombre Nuclear, Knight Rider, El Auto Fantástico, bueno, todo, Profesión Peligro, todo eso empezaba a hacer y me llegaron todos esos cantos y eso era el año 1993, y yo dije, esto lo tengo que contar y tenía hasta el final del cuento. ¿Sí? O sea, al final del cuento terminaba con cuando aterricé y el otro me dijo, ahora me toca a mí. Ahí me di cuenta quién era el que tenía el poder para volar. Wow. Y cerré el cuento. Fin. Una invitación a soñar. O sea, claro, entonces llegué y dije, ¡pum! Y ahí nace La Pelota de Letras, en ese manuscrito. Ok. Y entonces ya me puse a escribir todo. Entonces empecé a recordar que en esa casa estaban mi mamá, sus frases, mi abuelo, sus frases, mi abuela, sus frases, todo eso, todo lo que me decía, las fiestas, usted sí no sopla, ¿no, Héctor? Las frases de los tíos. Entonces creé los arquetipos de la mamá personaje, el papá personaje, los parientes, las frases, la adolescencia, Wilfrido Vargas, todo me llegó a mí y yo me di cuenta. Y cuando yo contaba ese cuento regularmente en las universidades y en las plazoletas, tenía mucho éxito. Pero solo lo conocían en las plazoletas, en las universidades y en los festivales de teatro o sea, como una especie de cuento celebridad local. Ok. Como un cuento celebridad local. Pero no pasaba nada más. Entonces, ¡guau! Y empezó a trabajar, y ese cuento siempre me decía, por ahí es. Entonces me dediqué en profundidad a crear ese guión y me di cuenta que en las universidades había generaciones que no habían visto lo que yo había visto.
Entonces yo dije, a estos tengo que recuperarles también la memoria. Entonces empiezo a encajar generaciones. Y empiezo a encajar generaciones. Y después decía, pero entonces, ¿cuál generación está detrás mía? Entonces, los papás. Entonces, y empiezo a poner nombres a las generaciones. Y llega el año 1999 y Germán Castro Caicedo escribe un libro llamado La Generación X. Y yo pensaba que yo era la Generación X. O sea, y yo pensaba que las generaciones extranjeras, las divisiones de las generaciones extranjeras del Baby Boom, Gen X, que eso era de todo el planeta. O sea, que yo también como colombiano también pertenecía a los Baby Boom y todas las cosas. Qué equivocado estaba. Entonces, claro, cuando Germán Castro Caicedo habla de la generación X, yo pensé, y él dice, la generación X son los nacidos a partir del 74, porque él fue un ejercicio que hizo Germán Castro Caicedo de entrevistar a los jóvenes de principios de milenio. De final de milenio y principio de milenio. Y los catalogó como la generación X. Y tomó 5 años, una generación de 5 años. Y los pelados contaban todas sus ocurrencias, sus hazañas, lo que pensaban de la vida, sus encuentros, su sexualidad, todo eso. Y está en ese libro. Es un libro que se llama Colombia X. Entonces, ¿Tú ibas desarrollando todo este concepto y ibas teniendo shows validando lo que iba pasando? Exacto. Yo iba teniendo shows y eso se iba sumando a la pelota de letras. Cuando llegué dije, al manuscrito original. Y entonces yo dije, entonces leo el libro y me doy cuenta que yo no estoy en la generación X. Yo dije, entonces, ¿qué generación soy? Y ahí nace la generación de la guayaba. Entonces ahí nace. Pues yo dije, claro, yo soy la generación. Belisario Betancur prohíbe las importaciones. Entonces todos nuestros dulces eran nacionales. Arequipes, rellenos de bocadillo, chocolatinas, todo lo de productos Colombina, productos Nutresa. Todo eso... multicolor. Ese color eran nuestros dulces. O sea, para nosotros probar una Milky Way, un Twist, un Kit Kat. El primo que llegaba a Estados Unidos. Exacto, ¿no? Es que ya un Bubbles, qué cosa. Mire esto este dulce tan extraño. El Atomic. Todos esos dulces, eso para mí eran un misterio. Yo vine a probar una Milky Way por allá, ¿en qué año? En el 1992, 91, por ahí probé una Milky Way. Yo ahorraba para comprarme la Milky Way el fin de semana. Exacto, el 92 por allá, porque entonces claro, pero entonces yo decía, no, y el herpo, ¿dónde me deja el herpo? Y todas las cosas. Y claro, entonces yo decía, claro, estos son los sabores que yo me acostumbré y todo eso se estaba disolviendo. Entonces yo dije, hay que hacer una obra sobre todo lo que somos como memoria. Que es la verdadera esencia de la pelota de letras. Es un documento que preserva la memoria de la cultura colombiana. Exacto. Entonces yo cuando me estaba haciendo mis cuentos me di cuenta, toca empezar a tener más estudios sobre esto. Y es ahí cuando me paso a Ingeniería de Sistemas Antropología. Y ya en antropología, entonces ya me paso a educación experiencial. Y bueno, eso fue un desorden que yo tenía. Y en ese desorden, yo digo, entro a trabajar a la radio y empiezo a ver más cosas y veo otras generaciones. O sea, ya claro, ya no era la generación vecina de la X que había entrado a la universidad. Entonces, porque yo ¿qué escuchaba? Yo escuchaba Guns N' Roses, yo escuchaba Pink Floyd, yo escuchaba Led Zeppelin, yo escuchaba cosas. Y de pronto veo una generación que empieza ya a gustarle otras cosas y empiezan a fusionarse otros ritmos. Y empieza a aparecer un personaje maravilloso que es Carlos Vives, man. Sí. Entonces yo dije, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es este sonido? ¿Qué es esto? O sea, es de mi tierra. Entonces, cuando él habla de rock de mi tierra es porque, de verdad, había una comunidad de colombianos educados a punta de rock y hay otra comunidad de colombianos educados a punta de trópico. ¿No? O sea, nuestra cultura, entonces, wow, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasan estas cosas? Entonces yo digo, wow, entonces tomo esa esencia y digo, claro, esto hay que darle una vistosidad narrativa, como lo hizo Carlos Vives con nuestra esencia, con nuestro trópico, que se logre, todo el mundo lo pueda entender. Que todo el mundo pueda entender, no importa cómo ha sido educado, ¿no? Porque nosotros, los colombianos, tenemos muchos esos vicios ibéricos de separaciones, ¿no? De que tú allá, yo acá. Así. ¿Sí o no? Entonces, en clases sociales, en todas las cosas, pero en realidad aquí todos estamos mezclados con todos. Seres humanos. O sea, como que de labios para afuera nos estamos separando, pero de puertas adentro todos se están mezclando con todos. Entonces, pero a la larga tenemos muchos bajas de muchas cosas. Oímos rock, pero también vallenato, ¿sí? Oímos
hip Música hop, clásica y terminó en reggaetón. Hip hop, reggaetón. O sea, usted un tipo tatuado en Estados Unidos que tenga aquí un tatuaje que diga Metallica y no le va a bailar un vallenato. Entonces, aquí en Colombia un tipo tiene tatuado Rammstein y le tocó bailar vallenato. Porque no se queda soltero. Exacto, si no lo pasa, lo genera la generación siguiente. Sí, Entonces, sí. esos eran mis cuentos que yo contaba, todas las cosas, y yo decía, wow, y Carlitos vives ahí en mi corazón, porque yo digo, los profesores míos de antropología, los que me formaron como antropólogo, fueron los mismos profesores de Carlos Vives. Ok. Entonces, fue la misma esencia de mezclarse, de meterse en la sierra, de meterse en el Amazonas, de ver qué es lo que está pasando aquí, las comunidades indígenas que han validado su esencia, su cultura. Ok. Que están pendientes de los ancestros, que están pendientes del buen caminar con los ancestros, del respeto y la dignidad propia y todo. Entonces queremos nuestras historias y todo eso. Les dije, pues a la larga, pues si tenemos sangres de todo el mundo aquí, pues entonces mezclémonos todas las cosas. Y yo no voy a hablar de un taxista neoyorquino ni de las viejas como son, de tontas, cuando uno dice... No. Yo voy a hablar de lo nuestro. O sea, de la puerta cerrada con la mata de sábila colgada a raíz de la puerta. Voy a hablar de el santísimo deseo, Monseñor Caído, Señor de Buga. Señor de los milagros. Señor de los milagros, todo así, de la cartelera abierta con la mamá, y esto como, ¿usted por qué no adelantó tareas el viernes? Voy a hablar de el paseo con el merengón de Guanábana. Voy a hablar de los papás y mamás colombianos, de todo eso, pero contando el cuento. Sí. Y pues en algún momento me dijeron, no, es que tú lo que haces es stand-up comedy. Stand-up comedy. Ok. Y yo, ¿y qué es eso? O sea, yo no sabía qué era eso. O sea, yo cuando veía películas gringas veía gente que agarraba un micrófono y contaba chistes. Y para mí era normal. O sea, en nosotros tenemos algo llamado Sábados Felices. Es así. Nosotros hemos tenido... O sea, wow. Entonces, es gente contando chistes. Entonces... Inclusive como mis cuentos eran tan divertidos, a mí los cuenteros se sentían que, somos cuenteros, no cuenta chistes. Entonces, entonces una vez un cuentero me dijo, Andrés, ¿y tú por qué no has ensayado presentarte en Sábados Felices? De pronto es el escenario más adecuado para ti. Y yo, este tipo no entiende qué es la cuentería, ¿no? Entonces llega y me dice, y yo pues admiraba a los cuentachistes de Sábado Feliz porque me parecen personas admirables. O sea, me parece, o sea, wow, todo ese combo, o sea, todos los que hicieron parte de Sábado Felices, todos. Los clásicos, la gorda Fabiola. Todo, el príncipe de Marulanda, sí, todo. El hombre caimán. Todos ellos me parecen geniales. Sí, había incluso un itinerante en Sábados Felices que también era, que también es un gran comediante llamado Jeringa. Jeringa, ¿sí? por Dios, sí. Alerta, todos ellos y de vez en cuando había comediantes itinerantes y para mí había algo sagrado que era el águila descalza. Sí. Y para mí el Buda era Jimmy Salcedo con Hernando Culebro Casanova. Okay. O sea, sus shows, sus cambios de canciones, sus cosas. A mí, Hernando el Culebro Casanova para mí era lo más increíble. El rey del rating. El tipo era el dueño del rating entre semana y el dueño del rating el fin de semana. O sea, entre semana el show de Jimmy y el fin de semana Don Chinche. Sí. O sea, entonces, claro, el tipo era el rey. Sí. My God, Jimmy Salcedo, claro que sí. Yo quería tener un afiche, o sea, quería conocer a Hernando el Culebro Casanova, o sea, para mí, God, o sea, nivel God, o sea, Hernando el Culebro Casanova. Wow, ¿qué es este personaje? Qué increíble. Sí, ¿no? Ver comediantes como Roberto Gómez Bolaños, ver comediantes como Héctor Suárez Bertiz, o sea, Héctor Suárez de Queremos Rock. Sí. Wow, me parecía el programa ¿Qué nos pasa? Y yo decía, esto es genial, o sea, uno no se puede despegar de verlos, o sea, Roberto Gómez Bolaños haciendo el Chapulín Colorado, cuando yo conocí a Roberto Gómez Bolaños yo no lo podía creer. ¿En qué año? Lo conocí en 2006, por ahí, 2006, 2007. ¡Qué lujo! Sí, no, lo conocí en la feria del libro. Se tomó la Feria del Libro, se volvió, es un desorden, un caos. O sea, eso fue inmanejable, la Feria del Libro, y yo estaba con él ahí a su lado. Y Roberto Gómez Bolaños me dijo, vi tu show. ¡Wow! Y me encantó. Y le dijo, Florinda, ven, él es Andrés López. Y Florinda abrió los ojos y me dijo, sí, el de la pelota de letras. Y yo, no me digan eso.
O sea, había visto el show de La Pelota de Letras, o sea, el dios, o sea, Roberto Gómez Bolaños, o sea, él. Épico, o sea, un momento. Pero no solamente él, Capulina, haber visto, sí, también, y no, o sea, por favor, o sea, toda la comedia mexicana, lo que fue para mí, la comedia argentina, Enrique Pinti, ver a Enrique Pinti, los videos que llegaban por PAL, que me los mostraba un amigo argentino y decía, tienes que ver a Enrique Pinti. Y yo, ¿quién es Enrique Pinti? Tú me pones Enrique Pinti y yo, no, ¿qué es esto? Y bueno, entonces, no, toda esa comedia. Yo siempre trataba como abrirme a entender a los grandes maestros y a los clásicos, ¿sí? O sea, entonces yo leía a Aristófanes, leía a Molière, a Voltaire, a todo eso donde podía encontrar comedia, a ver de qué eran sus observaciones, pero también me dedicaba a leer la gente, porque la comedia muchas veces no está en otro comediante ya vio a la gente, entonces, y hizo sus comedias, entonces a mí me toca ver la gente, las cosas que les pasan. A mí se me ocurre comedia todo el tiempo. Entonces, a veces voy por la calle y veo un carro que deja una señora y yo, esto sirve. Entonces, yo digo, dentro se maquinan cosas y digo, se me acaba de ocurrir algo, tengo que llegar a escribirlo. Y ese tipo de cosas suceden todo el tiempo. Y pues bueno, todo el proceso de La Pelota de Letras fue un proceso de sangre, sudor y lágrimas, comiendo papitas y gaseosa. Y bueno, y la gente dijo, que es que stand-up comedy. Yo dije, yo vengo a hacer mi tarea. O sea, yo vengo a hacer mi tarea. Yo sé que lo que voy a hacer va a funcionar. Y me decían, nadie ha logrado llenar el Teatro Nacional solo. O sea, y yo me acordaba que en esa época uno tenía que dedicarle 6 meses a proselitismo para que le fueran a un show en un bar. Sí. En un bar. No estamos hablando de un teatro, en un bar. O sea, un show en un bar. Entonces a veces uno le decía, no, es que hagámoslo entre varios y se iban todos. En esa época lo único que uno tenía era talento. No había ni por entre el tube, ni Twister, ni había Facebook, ni Chistagram, ni Scoopify, ni nada de redes sociales, no había nada. Lo único que había eran los periódicos estándar, los avisos de calle, la radio, la televisión, y todo era incomparable. Le tocaba a uno a punta de talento. Entonces, de voz a voz. Y a mí me tocaba a veces llamar a todos mis amigos, a toda la gente que yo conocía. Me tocaba llamarlos, hermano, si usted me puede ayudar, dígale a 5 amigos que vayan. Listo, vamos. Y así a punta de eso llamaba a teatros. Llamando yo por yo. Tú eras el closer. Yo era el que llamaba a mis amigos. Vea, me va a presentar en el Teatro Los Ladrillos de Chía, por favor, vaya. Oiga, me va a presentar. Me va a presentar en la pista de baile de Andrés Carne de Res. ¿Para qué vaya? Eso, ¿cuál open mic? No. Donde sea. Eso era pues unas esponjitas, man. Porque a mí me tocó la fiesta, la gallardía de pararse ahí enfrente de gente que está en pleno sandipapo ahí. Ese no, precoitus interruptus. O sea, están en el pre. Entonces, obviamente, no les importa que un tipo hable. Sí, a mí me decían, échate unos chistes bien verdes. Oye, eso está verde. A mí me decían, o si no me decían música. Entonces, claro, a mí me tocaba ganármelo. Entonces, hasta que llegaba el consejo me decía, oye, tú tienes que tomar conmigo, oye. Tú eres un bacán, me hiciste reír de la... Oye, ven acá. Y me volví esto. Este es el que cuenta los chistes largos. El que cuenta chistes largos. Nadie sabía que era cosa de... Mire, yo no sabía ni quién era Jerry Seinfeld, ni sabía quién eran esas cosas. Se me dijo, no, usted lo que hace es acá. Entonces, eso... Mire, stand-up comedy para mí no es un género per se. O sea, para mí no es un género per se. He hablado con comediantes en Estados Unidos y que hacen stand-up comedy y son comediantes allá de los circuitos de comedia muy famosos. Y ninguno de ellos dice que el stand-up comedy es que tiene ciertas reglas, ciertas ortodoxias, cierta manera. Nada. Stand-up comedy se puede definir en las artes escénicas como vencer o morir. El máximo de talento con el mínimo de recursos. O sea, vencer o morir. Usted llega... Y además es una actividad entre actores. Gente que está estudiando actuación. Se para, agarra un micrófono y espera que alguien los descubra entre el público, que sea parte de una productora de alguna... Sí, es como una bolsa descubran, sí. Exacto. Stand-up comedy y bolsa de empleo, o sea, que son, casi son como palabras sinónimas.
O sea, como Sí, LinkedIn, hey, contrátame. Soy el LinkedIn del entretenimiento. Sí. Estoy haciendo eso es como la misma cosa. Y se espera que algún teatro, por ejemplo, la gente pague boleta para abrirle sus cuitas en algún teatro y todo este tipo de cosas. A veces algún tipo revienta solo. A veces lo que dice es tan bueno que revienta solo y hacen los tales specials. Yo no sabía que era nada. Okay. Yo le pongo nombre a mis obras de teatro como son. Okay. O sea, como son, así como Molière le puso obras su nombre, o como Shakespeare le puso nombre a un Hamlet o al que sea. Yo digo, eso se llama La Pelota de Letras y tiene esta estructura, se puede modificar, como son las obras de Shakespeare. Okay. Que Shakespeare incorporó todo lo que funcionaba en lo que él vio que funcionaba, lo incorporó y lo plasmó en sus obras. Pero no quiere decir que la obra que está ahí escrita sea tal cual como la hacía William Shakespeare en esa época, sino como que es un compilado de todo lo que funcionó, se ordenó y se plasmó hasta que se estandarizó. Ok. Sí, pero en el fondo, lo que hacía Shakespeare era ensayar situaciones de pequeño a grande. Dijo, no, ahora hagamos esto y de pronto, ¿qué tal? El próximo viernes se mueren los novios. No, pero ¿cómo así? Vamos a ensayar a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Sí, ¿Qué no, pasa? entonces sí, porque lo he vivido. He vivido el teatro así. El teatro no está muerto en un guión. El guión está vivo en la obra. Okay. Sí, la obra misma resucita el guión y le da otro carácter y lo transforma. Entonces, al final, el que le da la vida al guión es la obra. La Okay. obra misma. Entonces yo hice Una Pelota de Letras, que es una obra que se dice de 1000 maneras, de infinitas formas, y no hay nunca un show igual. Excelente. Entonces, y lo mismo en cada una de mis comedias, sea Frutica Picada, sea Me Pido la Ventana, sea El Mundo, sea Llegar a Marte. Yo tengo una pregunta. ¿El Teatro Nacional fue el primer escenario de La Pelota de Letras? El Jarro Café de Bogotá. Jarro Café. O sea, cuando La Pelota de Letras se organiza, yo digo, quiero solo. Ok. Y que todo el mundo decía, nadie ha podido llenar un teatro solo. Sí. Yo dije, me mando solo, de malas. ¿Qué tan reto fue eso para ti de logística y lograrlo? El primer show. De logística, decirle a 2 amigos míos que siempre me acompañaron en las buenas y en las malas. Ok. En las rumbas y en lo que fuera. Vicente Casas y Francisco Bonet. Los conocía desde la universidad, desde mis andanzas. O sea, patoneamos juntos. Y Vicente Casas trabaja en El Tiempo, en City TV. Me dijo, hermano, presénteme un programa de televisión y quedamos... No tengo cómo pagarle, pero usted me pide algo y yo ahí estoy. Yo le dije, usted es mi amigo, usted me dice, yo le hago. Entonces presenté un programa de televisión que se llamaba Mi Otro Yo. Ok. Entonces, que era gente que imitaba gente, imitadores. O sea, como lo que es Yo Me Llamo, Sí. pero en City TV. Pero con imitadores era divertidísimo y con gente. Hay una sección que se llamaba Parecidos No, Igualitos. Entonces había gente que salía en las cámaras de City TV y se grababan las cámaras y mandaban, no, es que yo soy Ronaldinho, igualito Ronaldinho. O sea, igualito, o sea, no, es que yo me parezco a Shakira. Entonces salían bailando como Shakira o lo que sea. Y era un programa muy, muy divertido. Mi Otro Yo se llamaba, Mi Otro Yo, fantástico nombre. Y entonces nos lo inventamos y era con concurso final. Y bueno, Alejandra Montoya, Miki de Narváez fueron jurados y bueno, pasamos increíbles. Al final ganó un tipo que imitaba a Elvis Presley. Ok. Y yo hice la temporada y tal, y no me pagaron, pero yo dije, Vicente, Ahí usted lo es mi tengo amigo. alguna vez. Tú le dije a Vicente Casas, hermano, ¿dónde me presento? Presénteme en el Jarro Café, hablamos con Pacho. Entonces yo dije, Pacho, ¿qué día usted vende menos? Digo, el miércoles. Listo, deme el miércoles, yo se lo lleno. Listo, pero nadie me ha llenado el miércoles. Esto es muerto el miércoles. Deme el Jarro Café el miércoles, yo me presento. O sea, listo, La Pelota de Letras. Y Vicente Casas, le pongo un aviso en El Tiempo. Me dio media página todos los miércoles de febrero. Todos los miércoles de febrero y aviso en los martes en el Tiempo. Y yo decía, Ok. wow, listo, hagámosle, tum. Entonces yo tenía el telón publicitario, Claro. el periódico El Tiempo, y tenía por otro lado City TV también haciéndome entrevistas. Me fui por las emisoras a promocionar y toda esa vaina, yo con mi mochila y con mi patineta, porque yo andaba en patineta antes de que todo el mundo andara en patineta. Andaba en patineta y la compré en Nueva York y me caí en un desfile en la Quinta Avenida. No. Frente a los policías de Nueva York. Ok. Y no me pasó nada. No me dolió. No me dolió. Y todos los policías de Nueva York me dijeron, hey, come on, chequea.
Yo, ok. Entonces yo me iba en patineta por toda la ciudad y llegué al cuarto. O sea, yo cada miércoles decía, nos vemos el siguiente miércoles, diga a sus amigos. Se llenó. Cabían 300 personas, gente en el piso sentada. Yo hacía el show en 1 metro cuadrado. Se llenaba. Llegó Semana Santa, el miércoles de Semana Santa, y era el Festival Iberoamericano de Teatro. Y Fanny Miquel le dice a Ana Marta de Pizarro, le dice, ¿por qué hay 300 personas en el Hard Rock Café y no en el Festival Iberoamericano de Teatro? O sea, quiero decir que hay un aviso en el Hard Rock Café había un aviso en el Hard Rock Café que decía 250 personas máximo. Metíamos 300. Sí. O sea, estamos así con los pelos, o sea, Francisco con los pelos de punta, me van a cerrar el local, va a llegar bomberos, esto va a ser todo. No, pues mueva el extinguidor cerca a mí. Aquí caben otros 3. Aquí caben otros 3. Entonces yo me agarro los extinguidores, cualquier cosa que pase, todo protegido. 1 metro cuadrado, o sea, mi escenario era la mitad de esta mesa. Okay. Toda la gente entre rodillas y todas las cosas, yo con mi silla, yo parado entre la silla, yo me paraba en la silla para hacer las escenas, para que todo el mundo me viera en ciertas escenas, y el show ahí. Cuando yo termino el show el miércoles santo, veo una sombra atravesar la luz que me llegaba del seguidor, y eso llegó esa luz y era un pelo rojo, y yo decía, no puede ser, y aparece Fanny Miquel, que me da un beso, el ósculo del triunfo. O sea, el mismo beso que le dio a Carlos Vives en el estadio. O sea, cuando Carlos Vives... O sea, yo dije, uy, Carlos Vives y yo hemos besado a la misma chica. Sí. Y Fanny me dice, se vuelve y dice, Andrés López ya no más en el Hard Café, se va para mi teatro. ¡Wow! O sea, los espero, la temporada comienza... apenas se termine el Festival Americano, la pelota de letras en el Teatro Nacional. Y yo, bueno. Sí, señora. Sí, señora. Pues nadie puede llenar el Teatro La Castellana. Lo llené 4 años. Entonces, así fue. Sin otro mercadeo, salvo el talento. Y la disciplina, porque... es la disciplina. ¿Qué tan disciplinado eres? Dame un ejemplo. Te pongo un ejemplo. Yo hice una vez un canal de YouTube en un mes con 2,000 videos. Así de disciplinado soy yo. ¿Qué tan disciplinado eres tú? Yo soy disciplinado en que si yo hubiese hecho 2,000 videos por un mes, hubiera hecho los 2,000 videos, solo hubieran sobrevivido 2. Okay. Sí, porque, mira, la comedia tiene un vector muy fuerte, que es o funciona o no funciona. Sí. O sea, la comedia no tiene término medio. Y si tiene término medio es que estamos en un país de peluche. Sí. O sea, la comedia o lo hiciste o no lo hiciste. Y hay 2 cosas. O creas la comedia o te basas en otros. Ok. Entonces, y generalmente el 90% que yo veo de la comedia es que a veces se basan demasiado en otros. Incluso hasta como que sentiría como que ese es un show traducido. O sea, yo, wow, o sea, como que, hey, aquí también hablamos en inglés. O sea, como que, wow, como que, hey, no. Ya lo he visto. Ya he visto eso. Entonces como no es música, que tú puedes identificar notas y todas las cosas, entonces como que hay ciertas modificaciones y, nadie lo va a ver. Pues sí, la gente lo nota, la gente lo ve, pero la gente lo permite. Porque igual la comedia tiene mucho rating. La comedia es, digamos, la actividad que tiene un rating que si de alguna manera te lo perdona, ¿sí o no? Pero resulta que yo no me perdono. Entonces yo... Sí, es un ejercicio de valores, Exacto. Entonces yo digo, yo para hacer una buena comedia tengo que escribir todos los días o todo el tiempo. Y llego a 1,000 páginas. Y de 1,000 páginas que escribo, sirve una. Okay. Así es de exigente la comedia, porque es que tienes que dar en la jeta. O sea, es un punch. Sí, lo que va a funcionar es este. Es algo inesperado. Y uno ve los momentos más álgidos de la comedia. A veces en una película como ¿Dónde está el policía? Sí. A veces uno recuerda las 3 o 7 escenas que fueron claves, que lo hicieron a morir de la risa. Y todo lo que fue después. Entonces está el preparativo de lo que es la base de lo que uno va a decir y el golpe. O sea, el chiste, cómo funcionó, pum, reventó. Sí, o sea, cuando digo, hey, Andrés, a mí me parece que usted, por respeto a sus amigos, debe primero entrar al baño y bregar a hacer del cuerpo delante de los amigos de uno. O sea, eso tenía que ser así. A la fija, pero eso tenía un preámbulo, eso tenía cosas, tenía observaciones, tenía recoger semillas botadas por ahí, hablar con los amigos, ser el amanuense de la vida de los amigos. Tu vida es un proceso de documentar la realidad
para encontrar. Claro. Digamos, es muy beneficioso para la comedia que yo hago estar en el mismo espacio conmigo. Conmigo mismo al mismo tiempo, sí. Sí, o sea, conmigo, entonces la gente me habla y yo digo, wow, eso funciona, porque yo ya vi lo que pasó. Alguien me dice, no, es que tal cosa pasó en mi casa. Y yo dije, wow, qué bien. Con permiso. Wow, claro. Sí, no. Cuando un papá, por ejemplo, cuando a veces los hijos le dicen a un papá en las imaginaciones, o sea, papá, pon música. Entonces uno dice, ok, voy a poner música, pero dice, hey, no me ha dicho por favor. Entonces uno que le dice al niño. ¿Cómo se dice? ¡Alexa! ¿Sí ves? O sea, Okay. Eso lo descubrí. Porque uno de mis amigos le regalamos de cumpleaños, le regalamos en un evento, en uno de sus eventos, le regalamos un pod de esos que da música con Alexa. Sí. ¿Mm? Y la hija lo primero que aprendió a decir la palabra antes de papá fue Alexa. Y yo dije, no. Entonces, claro, ya Alexa es parte de la familia. Entonces, claro, yo dije, entonces, ¿cómo relaciona eso? Entonces, ahora que los niños no dicen por favor, entonces toca decirle, hey, di por favor, sé cortés. Entonces dice la palabra mágica y se juntaron las dos cosas. Y dije, claro, la palabra mágica es Alexa. Wow. Alexa, por favor, pon. Entonces, Alexa, por favor, ponme canciones para dormir. En el momento. Entonces, empieza. ¿Sabes que puedes ensañar la suscripción? La suscripción por este mes. Si estás correcto, di sí o no. Sí. Y el papá dice, ¿pero por qué me están llegando esta mensualidad de Amazon Music? Sí. Yo la compré. Entonces ese tipo, Alexa, tráeme una bicicleta. Ok. O como le pasó a un amigo que estaba en el computador y de pronto llegan las alertas, una compra por 800,000 pesos en el servicio de Sony, en el mismo edificio, en el mismo apartamento. Sony, no sé qué cosa, Sony PlayStation. Está ahí, 800,000 pesos. ¡Lucas! ¿Qué pasó, papá? ¿Qué estás haciendo? No, papá. ¿Estás jugando? Sí. ¿Compraste algo? No sé. ¿Y qué problema? Entonces, todo eso son situaciones de la vida real. Y eso sirve. Y un lugar para vertir eso en la pelota de letras, que todos los días cambia. Entonces, ¿dónde he hablado de todo eso? De la pelota de letras. Nadie se baña 2 veces en la misma comedia. Y ahí está. Total. Entonces, Fanny te da ese beso, esa autorización, esa visión con eso. Bautizo. Ese bautizo, esa iniciación. Eso, Osculus Sacrum. Ok. Y vas para el teatro. ¿Cómo fue la primera función? ¿Cómo la recuerdas en el corazón? No, ya está en el teatro pocho lleno, ya, y no solamente eso, sino que el siguiente show, todos llenos. Y empieza eso, pero eran las historias de las personas. ¿El primer show fue el que grabaste? ¿El que se subió a internet, el que se volvió viral? No, ese show sucede al año y medio. Ok. Yo me paro en el Teatro Nacional en marzo el marzo del 2004. Okay. Y ese Divise graba en noviembre del 2005 para que la gente se lo regalara en Navidad en la Navidad del 2005. Entonces la gente pasa la Navidad viendo de la Navidad y el Año Nuevo y todo eso y siguen. ¿Y ahí explotó? Y me conocen en el mundo. O sea, empiezo a recibir llamadas hasta de Japón. No. O sea, la gente empieza a decir, ¿cómo sabe usted tanto de Japón? Porque como ya hago tanto referencia a los personajes japoneses de Centella, Mazinger Z, José Miel, Heidi, todo eso, yo hablo de todo eso y le hago un gran homenaje a la parte japonesa que todos nos criaron, porque Japón inundó el mundo siendo unos dibujos animados económicos para las programadoras de televisión en el mundo. Entonces, y Estados Unidos era la competencia. ¿Sí? Y también Gran Bretaña. Entonces, porque también vimos Yo Claudio de la BBC en los años 70. Entonces me decían, ¿usted por qué sabe tanto de Japón? ¿Usted vivió en Japón? Entonces,
Entonces, y además que hay partes donde hablo en japonés, ¿no? Entonces, las canciones, cuando el papá dice que tiene que ir a catastro y uno lo oye, Sendoro de Gorismasa, Tatemono desu que yo soy desne, anda go onegaishimasu. Karimasu ka. Entonces, todo eso. Y yo, fanático de Japón. Entonces, eso llamadas de cualquier lugar del mundo, como tenía subtítulos en inglés. Me veo gente en inglés, las parejas anglo-colombianas, qué sé yo, américo-colombianas, bueno, lo que sea, en México, en Chile, en Argentina, en todo lado. En todo lado había un colombiano que tenía el DVD y se lo ponía a los amigos. Okay. Tanto que por eso empiezo a ir a otros países. Entonces yo ya dije, yo llegaba y me iba de tour por otras ciudades de Colombia, porque ya eso reventó por todo Colombia, por todo el mundo. Y yo me voy de tour por todo Colombia y hago mi tour y hago mi temporada en Bogotá con el Teatro Nacional, hasta que ya poco a poco ya me salgo del Teatro Nacional a los teatros del mundo y sigo así. Ahí nació Idea López. Idea López nace en el 2004, en junio 29, porque yo necesitaba una empresa que administrara todo eso. Okay. Porque una cosa es manejar el fracaso y otra administrar el éxito. Okay. Son dos cosas distintas. O sea, cualquiera puede manejar el fracaso, pero administra el éxito. Eso es lo más complicado. Ok, sí. Entonces eso es, sí, porque además que uno tiene que manejar una cantidad de cosas porque ya uno empieza, ya no es el arte itinerante gorila, sí, sí, de los guerrilla films, sí, de happening, de boycott, Sí. uy, aquí me voy a parar en esta plazoleta, uy, rápido. Traje el sombrero más grande, no, aquí ya era bueno y ya. Entonces uno aprende en el proceso y tiene que estar, y uno como artista tiene que tener la disposición a aprender. ¿Cuál crees tú que fue el momento más difícil? El momento más difícil, el tiempo presente es lo más difícil. Ok. O sea, el tiempo presente, esto es el momento más difícil, es mantener el ritmo. O sea, eso es como cuando uno está corriendo en fondo, eso que antes era vamos a trotar, ahora es hagamos un 5K. Sí, no, pero yo me acuerdo cuando era, bueno, no trotar y yo hace rato no troto, pero uno cuando llega y dice, ¿cuánto falta? Y uno está en tiempo presente y uno sabe que lo sigue dando todo, sigue dando todo. O sea, hoy tengo un show, pasado mañana y pasado mañana tengo un show. Entonces, es como en la aviación. No importa las horas de vuelo que hayas volado, lo importante es la siguiente. Claro. Entonces, uno tiene que estar en preparación para ese momento. Entonces, el tiempo presente es lo más difícil. Okay. O sea, es el momento presente, o sea, porque actualmente uno tiene esperanzas de que algo funcione, deudas que pagar, cosas que mantener, ¿qué va a pasar? Sí, porque como te dije, yo me acostumbré a pensar en profundidad. Okay. O sea, si hay gente que piensa para el viernes. O sea, uno tiene que empezar a aprender qué va a pasar en 10 años, qué va a pasar en un año, Okay. qué va a pasar en 20 años. O sea, y teniendo en cuenta esa forma de planificar, ¿qué pasó en pandemia? En pandemia fue divertido. Tuve una magnífica oportunidad de crear un vínculo con mi hija único. Okay. Sí, porque mi hija nació prepandemia en el 2018, entonces la tuve. Ella me tuvo, o sea, Okay. fui su juguete. Entonces yo creo que cuando mi hija recuerde su infancia va a decir, mi papá fue mi juguete, o sea, mi papá fue mi juguete, la llevé para todos lados, en lo que era el sector donde vivíamos. Entonces, como decimos, vivir siempre en el campo. Entonces, obviamente, para nosotros fue visitar las mumus, explorar, encontrar culebritas, las culebras sabaneras que no son venenosas. Entonces, ver arañas, cultivar una huerta. Entonces, siempre fue. Y decidimos que siempre hemos dicho que 0 pantallitas, ¿no? Entonces, Okay. Entonces eso tiene que estar relacionado que el babysitting no sea una pantalla. Entonces siempre había algo que hacer. Y se volvió el escenario mi sala. Entonces, como una cueva. Entonces la sala de mi casa se volvió el escenario y ahí hice muchos shows. Okay. A la gente que tenía muchas ganas de reír y pasar rico. Y hice talleres, tengo un taller de creatividad que ahora lo voy a volver. Yo fui a uno de los talleres. Sí, exacto. Ese taller ahora se multiplicó, digámoslo así, Okay. a una cantidad de espectros y ahora lo va a hacer masivo. Ese taller de creatividad lo va a hacer en un módulo
donde evoco lo que es mi experiencia para que las personas ejecuten el camino de la creatividad. Y bueno, fue una cantidad de procesos de maduración, de aprendizaje. Aprendí cantidades de cosas. Yo todos los días decía, bueno, ¿qué voy a aprender hoy? Ok. Entonces eso fue. Y como fue casa por cárcel para todos. Entonces Muy loco eso del pico y cédula, ¿no? sí, Eso y los permisos y después tener que inyectarse y las teorías de conspiración y todas las cosas. Entonces, en medio de todo fue lo único que quedaba era reírse de eso. La risa es la terapia fundamental. Entonces, Ok. entonces ¿Tú recuerdas cuándo fue la última vez que lloraste? yo lloro en las películas mucho. Sí. Uy, a mí las películas me hacen berrear. ¿Cuál fue la última que te hizo llorar? Es como ese llorar de lo logró. De lograr, de victoria. De victoria, tal. Eso. Había una película que me encanta, es Moana. Uf. Moana me parece que es la historia de todas nuestras razas, ¿no? Irse a la aventura, ¿no? Entonces y además que desde el punto de vista de una persona que fue formada en la antropología, Ok. pues entonces todo eso, obviamente Moana no deja de ser un cuento cinematografiado, ¿no? Sí, o sea, sí, eso es como lo es Encanto, que Caño Cristales queda como a 2 cuadras, ¿no? Sí, sí, Entonces, de la zona cafetera. Sí. Entonces, Típico. Entonces, claro, pero cuando la primera Moana, me pareció que yo dije, wow, tiene todo el sentido, porque están las teorías de cómo llegó el ser humano a las Américas, ¿no? Que parece que no llegamos solamente por un lugar, sino que hubo varios lugares, ¿sí? Y que eso también se ve en la película de donde sale Richard Parker, ¿no? Es el tigre Ok. ¿cómo es que se llama esa película? Con el tigre llamado Richard Parker. Bueno, esa película. Entonces, que el náufrago termina en las costas de México. Ok, Cuando sí. Cuando el naufragio fue en el Asia. Entonces yo dije, oh. Sí, o sea, como esa relación que tenemos con el Asia a través de un océano infranqueable, imposible. Life of Pi. Eso, la película Life of Pi. Ese océano infranqueable, que es el océano Pacífico, lleno de fuego, lleno de temblores, lleno de tsunamis, lleno de destrucción, lleno de ese Pacífico que es todo menos Pacífico. Sí, y además que es el océano que ha sido el testigo de todo. O sea, de todo ese océano. Y cuando Moana primero se da cuenta de que ella desciende de navegantes, yo berría y todas mis lágrimas. Y yo, claro, somos navegantes, porque claro, llegaron todas las historias de mi abuela, de mi abuelo, de mi bisabuelo, mi abuela, que les tocó todo. Y después que somos navegantes, la manera como la abuela le hablaba a Moana, y yo decía, uy, esto me recuerda a mi abuelita. Sí, que fue ella me crió mucho. Y wow, y la segunda película cuando se encuentran todas las razas, pero se encuentran en la mitad del Océano Pacífico, cosa que no es tan no es tan agradable, pero sí como hay un encuentro de razas, realmente es como un símbolo de, hey, todos encontrémonos como, todos somos navegantes, no importa el color de tu piel, pero hey, vamos navegando y todos tenemos que echarnos este planeta al hombro. Sin pretensiones de que porque esté incluido, entonces se están manejando políticamente o no, qué sé yo. Sí, entonces no, sino que la verdad es que dependemos del otro, independientemente de dónde venga o cómo parezca el otro. Total. O sea, dependemos del otro. O sea, y eso lo tenía Carl Sagan clarísimo. Carl Sagan veía un diminuto y frágil punto azul llamado el planeta Tierra. Cuando orientó el Voyager, las cámaras del Voyager las ordenó girar hacia el planeta Tierra y tomar la foto de lo que tomara. Y sale un diminuto y frágil punto azul diminuto. Y era la Tierra. Y decía, ahí en ese píxel estamos todos. Somos una partícula de polvo a la deriva en el espacio. Ahí están todos nuestros problemas, ahí están todas nuestras guerras, ahí están los reyes, los tiranos, los artistas, los buenos, los malos, los destructores, los constructores, ahí están los arquitectos, ahí están todos en una partícula. Ok. Entonces eso para mí cuando se me juntan todas las ideas al mismo tiempo, salen lágrimas. A llorar. ¿Qué te gustaría a ti que fuese la reflexión que una persona del común sale luego de un show tuyo? La profundidad. Eso, a mí me parece que yo le hago shows a la familia.
Ok. O sea, no tanto a parejas de 30 años que están en eso. Sí, sí. Sino parejas de 25, 21 años. No. Ellos pueden ir a mis shows, Ajá. pero van en un sentido de que, wow, se van a encontrar con buena onda. O sea, a mí me preocupa que se rían todos. Ok. No, nos vamos a reír de ti o por este idiota que está ahí sentado con cara de bobo, nos vamos a reír todos de él y ja, 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 ja. No, nos vamos a reír entre todos. O sea, porque el Groucho Marx puso la paradoja de se ríen conmigo o se ríen de mí. Ok, Entonces, sí. y la solución a esa paradoja es nos reímos todos. Ok. Nos tenemos que reír todos. Entonces yo hago comedia para todos. Entonces pueden ir las parejas de las edades que sea, pueden ir los niños, van personas de la tercera edad, va la abuelita. A veces van 17 miembros de una sola familia. Wow. ¿Sí? A veces, por ejemplo, en Llegar a Marte van muchas parejas y sienten como que, wow. Sí, porque Llegar a Marte es una comedia que yo hice porque estaba cansado de la comedia que denigra el otro sexo siendo... O sea, si la comediante es mujer, denigra de que los hombres son esto y son unos tal cuales y son y si el comediante es hombre, habla mal de la mujer. Entonces ¿cuál es la pelea? Okay. ¿Cuál es la pelea? Entonces yo hice una comedia llamada Llegar a Marte donde se aborda lo que no se hizo. Entonces hagamos una comedia donde todos salgan de verdad. Yo, hey, come on. Yo, my lady. O sea, eres mi chica, wow. O sea, como que, Tony. Entonces, como que sea una comedia. Y entonces yo agarré, llegar a Marte es tan difícil como llegar a amarte. Sí. Entonces, el amor es una misión espacial. Entonces, comparo las ciencias exactas de llevar una nave al espacio a colonizar un planeta con el acto de amar. Pero la relación es uno a uno. Entonces, Ok. tienen que verla. ¿Qué crees tú que va a pasar con la inteligencia artificial y la humanidad? Es una herramienta. Ok. O sea, antes los reyes tenían asistentes, Escribas. escribas, pínteme ahí, como usted llámese así. O sea, sí, finalmente es como la idea de que alguien nos asista. Sí. Sí, alguien nos tiene que asistir. Léame eso. En ese contrato, ¿cómo estamos? ¿Nos perdemos o ganamos? Eso. ¿Cómo voy yo? Eso. Hágame una evaluación del clima de hace los últimos 3 años. Ya voy, jefe. Entonces, yo me acuerdo cuando en la época de los escritores de libros, había escritores de libros que tenían investigadores en la Luis Ángel Arango, ¿no? Sí. Y léase tales libros, y me pasa los datos cuando Necesito saber si Ahora es la asistencia. Sí, la asistencia. Yo vengo de la ingeniería de sistemas. Sí. Y un gran profesor mío, de apellido Pardo, creo que era Pardo, sí. Me decía, Andrés, ¿usted cree que los computadores ahorran tiempo? Yo, qué buena pregunta. Entonces, la idea es que tenemos una pelea con el tiempo. Sí. O sea, hay una gran pelea del ser humano contra el tiempo. O sea, el tiempo es como el enemigo, como que, wow, el tiempo. No importa lo que tengas, oro, posesiones, reinos, el tiempo llega. El tiempo. Entonces tenemos un problema también con la eternidad, con el tiempo, con las visiones del tiempo. Entonces tratamos de resolver esos problemas con que quiero pasar más tiempo quiero pasar más tiempo haciendo, quiero hacer otras cosas, quiero hacer esto. Entonces la herramienta la vamos a usar ¿para qué? ¿Para algo constructivo o destructivo? Constructivo o destructivo. Es como el martillo. El martillo se usó en muchas guerras. Era más eficiente que la lanza. Sí, era un mazo con punta que perforaba gente y regresaba a tu mano. No lo perdías como una lanza. Claro. No lo perdías como una flecha. Era inclusive a veces más eficiente que una espada. Porque agarrabas con un martillo una espada y el tipo se quedaba sin manos y se seguía sosteniendo la espada. Okay. Entonces, un martillo. Entonces, el martillo o lo usas para construir casas o lo usas para destruir muros, para volver a construir otros muros. O sea, tú tienes. Es como la espada samurái. ¿Sí? La espada samurái está hecha de acero, del acero japonés. ¿Sí? Es acero japonés. Pero también, si tú ves una espada exhibida, ya no hay guerras samurái, ya no te vas a suicidar con un seppuku, ya no vas a salir así, ya no vas a salir con la espada a blandearla por todo. Ya esas guerras no existen, Sí. men. Entonces esa espada, ahí ese hierro es un adorno, es una buena imagen, perfecto, es sagrada, es todas esas cosas, perfecto, puedes entrenarte, pero hay otro manejo de la espada samurái.
Y es que el mismo acero también sirve a ser para los mejores cuchillos Sí. de cocina en la cocina fantástica shintoísta japonesa. Entonces, ese mismo cuchillo se forja en las mismas forjas con el mismo hierro. Y lo que antes servía para cortar cabezas, ahora corta otras cosas. Y te sirve la mejor comida que hay del Japón. So Disney. Entonces, ahí está. Y hay gente que se entrena en el iaido y usa el iaido no para entrar en batalla para cortar la cabeza a otros, sino para tomar decisiones y para tener decisiones ecuánimes y disciplina y educar su espiritualidad dentro de los procesos del shintoísmo y el manejo de la espada. ¿Sí? El simbolismo de la espada como la intención del ser. Brutal. Entonces, Tengo otra pregunta, un ejemplo. Te despiertas un día y eres el presidente de Colombia. ¿qué hago? ¿Qué haces? Si yo soy el presidente de Colombia, primero tengo que formar el mejor equipo. Ok. Eso es lo primero. O sea, primero tengo que formar el equipo. Y antes que eso, antes de formar el equipo, mientras se forma el equipo, tengo que empezar a organizar unas metas claras. O sea, tengo que empezar desde, señor presidente, tal, lo necesita. Entonces, pum, primero observación, metas claras, ¿sabes? Y organizar un equipo. Y barrer para afuera hasta que ese equipo no esté construido. Un equipo coherente. Y crear un gobierno para todos. Wow. Porque la comedia, así como la comedia es para que todos se rían, que el gobierno también sirva a todos. No a los de un bando, no a los que me caen bien, no a los amiguis. Sí, no. Uno tiene que estar en un gobierno que sea el producto de una creación para todos. Y saber que gobierno es diferente de Estado. Sí. Entonces, eso es. Y jugar el juego. Jugar el juego. Tomar las decisiones que toque tomar cuando toque tomarlas. ¿Sí? Por el mayor beneficio. Un currículo académico que tenga cuentería para los niños, para que cuenten sus historias. Sí, la mejor manera de educar a los niños en la creatividad es escucharlos. ¿Sí? O sea, no decir, ay, ahora no me molestes todas las cosas, sino estar ahí y sentir que el mejor escritor, premio Nobel de literatura, de lo que sea, o el mejor corresponsal de prensa, o el mejor periodista, o el mejor explorador que haya oído jamás, que será en unos años o lo que sea, te está empezando a contar tus historias. O sea, ese sueño del futuro. Entonces tú tienes que guardarte ese honor. O sea, pensar en profundidad. O sea, el presente es difícil. El futuro hay que crearlo. ¿Sí? Entonces ese es el motivo. Entonces cuando un niño se acerca a uno a contarle una historia, eso es, y seguirle escuchando y hacerle indagación sobre esa historia, y ahí se estimula la creatividad y vamos a pintarlo. Entonces, con mi hija lo hacemos todo el tiempo, ella me cuenta sus historias y dice, y ahora pintémoslas. Sí, pero es que yo no sé pintar. ¿Y quién sabe? No, vamos a intentarlo. O sea, vamos a intentarlo así. Entonces ella empieza a hacer sus grafías y todas las cosas. Entonces, el principal error en la creatividad es pensar que lo que ya crearon otros es lo que es la creatividad. Entonces, lo que yo digo, que para las generaciones modernas, el peor enemigo que tienen las generaciones modernas es muy claro y no lo han descubierto. Y se los vengo a revelar porque los quiero. Entonces, el peor enemigo que tienen las generaciones modernas, que inclusive ya lo proliferaron por todo lado, y es un enemigo que tiene hasta ninjas. O sea, que es el enemigo más letal que tienen las generaciones modernas. Y se llama la selfie del otro. La selfie del otro. Entonces, creemos que eso ya nos intoxicó porque no me está pasando a mí. O sea, mi vida no vale, yo no soy un nada. amigo mío con el que me crié ya se está tomando un espresso en la plaza de San Marcos. Ya triunfó. En Florencia y dice, laburo ya en Italia. Yo no soy nadie, yo estoy agarrado aquí. Yo que voy para Corabastos, Dios mío. Yo que me acabo de tomar un café de Gareca de panadería de la esquina, mano, y este man ya está todos los días se sienta con su computadora en la plaza San Marcos a trabajar. Y uno ya hace en película, y uno arma la película del amigo. Y que lo más probable es que el otro esté aguantando hambre para poderse tomar la foto. Están las mismas. Un italiano, usted le muestra una selfie de un italiano comiéndose una mazorca en Monserrate y la recibe un italiano en Italia y siente lo mismo. Este amigo mío está en Colombia, está en Medellín, está pasando la vida loca. Yo aquí aburrido en Florencia, Italia. Yo como italiano no he hecho nada en la vida. Este amigo mío ya está explorando el mundo. Colombia debe ser lo máximo. Y no sabe que le robaron el pasaporte y que está ahí jodido. Sí, no, a lo mejor y tal cosa. Pero ese basarse en el artificio del otro
es ese... Es evitar vivir. Es anular la propia creatividad, porque dice, todo lo que estoy haciendo ahora está equivocado. Y uno arruga el papel imaginario de lo que sea y lo bota a la basura y dice, lo que tengo que empezar a hacer es empezar a pensar en sacar mi pasaporte y largarme para Italia. Entonces, porque mi amigo ya está trabajando en Italia. Cuando menos piensa, estaba también lavando el baño al lado del amigo de Italia. Y pues ningún trabajo es deshonra, pero ya, o sea, gócense sus propias victorias, gócense su propia vida. Andrés, 2 cosas. ¿Cuándo metiste la pata y cuándo metiste un gol, un acierto en tu carrera? El gol que yo metí fue barrer para afuera y dedicarme toda mi intención y decidir o es la pelota de letras o es nada. Okay. O sea, Sun Tzu en el arte de la guerra dice... El que gana vio la victoria antes de la batalla. El ganador vio la victoria antes de la batalla. ¿Sí? El perdedor entra a ver a ver qué pasa. Entra a ver qué pasa. ¿Sí? O sea, wow. A ver, ensayemos. Es la diferencia entre competir, entre jugar para competir o jugar para ganar. Son 2 visiones. O sea, y eso inclusive el fútbol cambió. Metidas de pata, no, pues habré confiado en quien no debía haber confiado en algún momento, perdí plata en inversiones, de lo que sea, uno a veces apuesta, ¿sí? La vida tiene un elemento de apuesta, pero eso uno tiene que devolver el cassette y decir qué fue lo que no observé, o sea, qué fue lo que me perdí. Porque uno niega su propia observación y niega sus propias percepciones. Cuando uno cae en trampas, niega su propia percepción. No observó. Y en el arte de la guerra del Sun Tzu, que inclusive la tradujeron mal, porque está mal traducida, porque el que la tradujo del inglés al chino abrió las tablillas al revés. Entonces, primero la tradujo de final al principio. Ok. O sea, del final al principio. Entonces, el principio, la parte primera del arte de la guerra... Sí, tal cual. El principio número 1 del arte de la guerra es la observación y es recoger información. Ahí habla y cita inclusive espionaje, inteligencia, todo ese tipo, las labores de recolección de información. Un general recoge información, un líder, un señor recoge, un gerente, recoge información. Mientras más, mejor. Y tiene unidades que recogen información, valederas, ¿sí? Reales, comprobables. Entonces, y basado en información real, uno empieza a actuar. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué fue lo que no observamos? Y eso fue, sí, he cometido patas. A veces se me ha salido, durante el proceso, afortunadamente, durante mi proceso artístico, no había grabaciones, pero digo que experimenté con todos los sucedáneos de la comedia, tanto comedia inmediata, caótica, qué sé yo, políticamente incorrecta, todo eso ya está ensayado en la humanidad. Y yo dije, pues voy a probar si soy capaz. Y fui capaz, pero no era el camino. Okay. No era el camino. O sea, muchas veces siento que mis equivocaciones consistieron en fallar en la forma, porque el fondo estaba claro. O sea, yo necesito que la gente esté bien. No quiero que la gente no quiero que la gente en un escenario se vaya con amargura. Okay. ¿Sí? Entonces yo necesito que la gente esté bien. ¿Sí? Obviamente no soy monedita de oro para todo el mundo, pero por lo menos el propósito está claro. El propósito del juego está claro. Esa es la victoria. Entonces ensayé y pues está en uno saber que uno corregir el camino, no tiene la razón, y pues uno se tiene que medir por resultados. Ok. Andrés, te están viendo un montón de personas que tienen miedo a activar sus proyectos, que están esperando que el momento sea perfecto. Tú que ya la lograste, ¿qué les dirías a esos emprendedores que están ahí pensando si sí o si no? ¿Qué les dirías tú para aportarles algo? Primero, pues, ¿por qué lo hace? O sea, porque hay gente que, por ejemplo, dice, no, lo hago para ganar plata. Y si la plata no puede ser el fin. Porque hay gente, y es demostrar eso, es que no hay pobreza más absoluta que gente que solo tiene dinero. La pobre viejecita. No, ni siquiera. La pobre viejecita creo que estaba bien feliz, porque ella tenía amigos, tenía todo, tenía vida social. Pero hay gente que solo tiene dinero y no más. O sea, solo tiene dinero no más y depende, y se volvió de alguna manera como esclavo de esa situación de tener dinero. Ni siquiera del dinero. De la situación de tener que tener el dinero. O sea, porque dicen, no, es que es esclavo del dinero. No, es peor que eso.
esclavo de la situación de tener que tener dinero. Entonces, Más grave todavía. Eso es más grave. O sea, es como pensarse, como no poderse pensar de otra manera. O sea, no No poderse salir del loop. O sea, no poderse pensar de otra manera. Entonces, claro, esa situación. Entonces, uno tiene que diferenciar esas metas. Entonces, uno tiene que decir, bueno, ¿por qué lo hago? ¿Qué voy a hacer? Y ponerse unas metas que sean constructivas, humanistas. O sea, yo cuando empecé en esto, yo no empecé pensando en views ni en likes, ni si me va a ver bien. Mi esperanza de vida cuando empecé en esto era graduarme en la universidad y entrar a ser un empleado más de una empresa, y ojalá una empresa multinacional, y de pronto que la empresa me transfiriera a Latinoamérica y estar, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, trabajando para la división latinoamericana de no sé qué cosa y jubilarme y no cosa. Y yo decía, uy, no, qué aburrido. Entonces, no, yo quiero un trabajo, algo, o sea, algo, yo quiero desarrollar algo. Entonces, yo quiero crear como un efecto, pero que sea positivo. Porque yo cuando me metí en ingeniería de sistemas, yo sentía que la tecnología iba a salvar a la humanidad. Okay. Y después me di cuenta que no, que la tecnología ni siquiera es tanto una variable de la ecuación, porque tecnología no solamente es computadores que hagan cosas. Tecnología también hay cosas sociales. Sí. Por ejemplo, la unión libre es una tecnología. Es un mecanismo. Es un mecanismo. La unión libre también es un mecanismo. Todo lo que se está hablando ahorita de inclusión y todo ese tipo de cosas son tecnologías. ¿Sí? Eso, en todo discurso subyacente de la sociedad hay tecnologías y hay culturas que tienen esas tecnologías y hay ciertos vectores que tratan de poner esas tecnologías de alguna manera, inclusive sin entenderlas. Entonces, sin entenderlas, tanto sociales como mecánicas, como electrónicas, como software, hardware, lo que sea. Entonces, a veces hay gente que tiene, por ejemplo, una herramienta y no saben qué consiste en la herramienta ni de pronto para qué sirve. No hay nada. Entonces dicen, uy, tenemos esto, ¿sí? Que inclusive pasó en Colombia en algún momento que Colombia tenía un gran registro de toda su población debido al censo, pero no sabía qué hacer con todo eso. O sea, ¿qué vamos a hacer con ese Excel? Tenemos todo, sí, o sea, sí. No, y te lo pongo de una manera. Cuando yo empecé a trabajar en radio, la gente llamaba mucho a la emisora, a los concursos. Y yo detecté que siempre llamaban los mismos. Entonces yo dije, estos son los mercenarios. Entonces, claro. Entonces yo dije, entonces a mí se me ocurrió, las emisoras están perdiendo, esto es año 1997, 96, que empecé en la radio. Dije, las emisoras están perdiendo una capacidad de recolectar información impresionante. Cada llamada de esas es oro. Entonces contesten la llamada, recojan los datos exactos y díganle a la persona que la van a llamar. Y yo recogí datos. Yo recogía datos así, y después, ¿qué hice? Los llamaba para que fueran a mis shows. El CRM, sí, con claro, teléfono a disco. Claro, entonces yo llegué y dije, ¿quieres ganarte el disco? Listo, eres la llamada número 23, dame tus datos. Listo, es que ahorita tenemos que hacerlo al azar. Entonces yo llegué, ¡pum!, recolgaba, o sea, entraba la otra. Claro, sí, dame tus datos, es la llamada número 24, tran. Y el ganador es... ¿Qué hubo? Eres el ganador. Vamos al aire. Y hasta escogía la mejor voz radial. Ok. O sea, escogía la mejor voz radial para que vistiera la emisora como que, wow, quienes nos están llamando. Y yo, wash. Sí, ¿no? Con un amigo, inclusive éramos muy tipo Mark Zuckerberg. O sea, nos inventamos un curso llamado Miss Yuca, que era que cada colegio promocionaba, la gente de los colegios decía quién era la más bonita del colegio. Y hacíamos un reinado sin que las reinas supieran que eran reinas. Entonces, y ganaban las chicas más bonitas. Y resultaba que era de verdad que los colegios ganaban la chica más bonita de los colegios y los colegios enloquecían y luchaban por su reina. Por la señorita Yuca. O sea, por la Miss Yuca. Yuca. O sea, entonces, porque YMCA parece como Yuca, que era como Young. O sea, todo eso. YMCA, que es un término que se inventó un amigo llamado Alan. Entonces, Miss Yuca, como para hablar en clave, uy, véame esa yuca, como para decir, en vez de decir véame esa hembra, porque pronto pensar en voz alta en la universidad. Sí, pues, claro, entonces Alan se inventó ese término. Un saludo a Alan. Entonces claro, nosotros tenemos las bases de datos de los que votaban y de las yucas.
Entonces, claro, cuando se hacían las fiestas y todas las cosas de la emisora, estábamos rodeados de las personas más bonitas. Porque mis yucas tenían los chicos más bonitos de novios y estaban las fiestas muy bien vestidas de la emisora, de La Mega. Sí, una estrategia de networking. Claro, milagrosa, ¿y quién claro. hizo eso en la oscuridad? Pecho. Entonces, Y donde hay yuca, pues pasa de todo, ¿no? claro, entonces, sí, no, claro, entonces las chicas, todo eso, entonces nosotros llamaban, y eso era bases de datos. Yo decía, claro, ese teléfono ringueando, todo sonando el teléfono, eso es una base de datos. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer con eso? Total. Entonces, claro, ahí salieron muchos amigos míos de esa base Andrés, de datos. era más fácil emprender en tu época o en la época de hoy en día, hablando de personas que dicen, no, es que no tengo, es que no. ¿Es más fácil hoy o era más fácil antes? Es la persona lo que lo hace. Ok. O sea, todo emprendimiento es difícil. Esto es sangre, sudor y lágrimas. Esto es sangre, sudor y lágrimas. Esto es manejar deudas impagables, incobrables. Esto es manejar empleados con los problemas más diversos que uno nunca se ha imaginado. Esto es manejar gente de todos los tipos dentro de tu espacio. Esto es no tener fin de semana. El libro de Alicia de los Países de las Maravillas lo dice clarísimo. O sea, creo que es el Mad Hatter o una marmota o lo que, no sé si es el sombrero loco, le dice a Alicia, loquita. O sea, palabras más, palabras menos. Si usted quiere llegar a algún lado en este país, en este mundo, tiene que empezar a correr. o sea, es como, y lo dice como cuando le dicen en Matrix, Dorothy, you are not in Kansas anymore. O sea, Dorothy, ya no estás en Kansas. No, te metiste al tornado. Y eso es así. Y no solamente para las personas que quieren emprender. Un gran amigo, Víctor Eduardo Ruiz, me dijo alguna vez, Andrés, uno si quiere ser independiente, tiene que en algún momento haber sido empleado. Total. O sea, tú alguna vez tuviste que haber recibido órdenes, haber recibido todos, haber tenido que manejar a un jefe que te regañó, haber tenido que regañar a alguien. O sea, de exigirle a alguien, haber tenido que vivir el momento de ser despedido o renunciar, o inclusive el momento de... O sea, tienes que haber pasado por ser empleado para comprenderlo. O sea, si no, no vas a llegar a ser independiente. Porque en mi época no se decía emprendedor, se decía independiente. No era emprendedor, sino independiente. Soy independiente, sí. No era ¿cómo se dice? No era emprendimiento, sino microempresa. El rebusque. Sí, no era pymes, sino rebusque. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Usted tiene que... El que es el director, que eso dice que yo soy mi propio jefe, hermano... Bienvenido al infierno. Bienvenido al infierno. Esto es de darles, gente interrumpiéndote, es gente pidiéndote una opinión mientras estás con una llamada. Es gente que está trabajando, o sea, es gente que está trabajando hasta con un celular en una cama, ¿sí? Organizando cosas. ¿Sí? Es gente que está que está hablándole a un niño, su hijo, y está diciendo, espera un momento, que estoy en medio de un incendio. Pagando nómina, buscando... Pagando nómina o lo que sea. Hay momentos en los emprendedores que tienen que decir, o pago impuestos en un país que no tiene ni la más remota idea de cómo cobrar impuestos, ni qué son los impuestos, ni cómo se deben cobrar impuestos, ¿sí? Y que además cobra impuestos de plata que la gente no tiene, o le pago a mis empleados. Sí. ¿Sí? O sea, en uno me voy a la cárcel y en el otro... Come mi gente. Come mi gente. Entonces, ¿en cuál de los dos estoy? Eso es la cabeza de un emprendedor en Colombia todos los días. ¿Pago las cuentas de lo que debemos de los proveedores o le pago a mis empleados sabiendo que una de mis empleadas está embarazada, que el otro tiene una bebé, que... Sí, o sea, porque tú ya no eres padre de tu familia, eres padre de los padres y madres de las otras familias. Que si fallas, esa persona no lleva la plata a la casa, su sueldo, y todo eso se empieza a desestabilizar. A veces, con todo el pesar del mundo, a veces una persona que no está rindiendo, que la amas con toda tu alma, te toca decirle chao. ¿Sí? O sea, wow. Eso en la serie de Heidi se ve. Heidi realmente
la niña de los Alpes. Es la historia de cómo una niña se vuelve la mujer de los Alpes. O sea, la mujer de los Alpes, la mujer austriaca o la mujer suiza, ¿sí? Que lo va a ver todo, que lo va a vivir todo y que le va a tocar muy duro. Hay un momento en que Heidi le mete un regaño a Copito de Nieve. Y le mete su regaño. Ok. Y le dice... Y hay un momento en que Heidi tiene que poner los puntos sobre las IES y sabe que cometió un error. Y que sabe que tiene que corregir su manera de proceder. Eso es la labor del emprendimiento. O sea, pero uno siempre busca el final feliz. Y en este país, pues, entre los que somos colombianos y colombianas, los que somos realmente el pueblo, nos tenemos los unos a los otros. O sea, nadie lo va a hacer por ti. El gobierno no tiene cómo darte empleo. El gobierno no es una teta cósmica que nos va a dar empleo a todos. Sí, necesitamos más gente que genere empleo. Necesitamos establecer que el que es dueño y que de una empresa o aquella persona que tiene un poco más plata que tú o que tiene más plata que tú, realmente no es que sea el enemigo, es que tienes que trabajar con él. Colombia necesita gente billonaria. Colombia necesita gente que genere aspiraciones de, hey, si él pudo, yo también. O sea, no podemos estar en un país donde la miseria es equitativa. ¿Sí? O sea, necesitamos un país donde la gente tenga la oportunidad de triunfar. Porque aquí en este país se castiga muy duro el éxito. En todo sentido. Brutal, Andrés. Andrés, una banda de música, un libro, un hábito y tu comida favorita. Una banda de música, a mí me encanta Pink Floyd. Pero también me gusta The Doors. O sea, ¿cómo hago? Tengo Jim Pink Morrison. Pink Doors. O sea, sí, eso es una cosa. Y Metal de Zeppelin. Sí, me gusta el rock clásico. Y bueno, y Carlos Vives. ¿Qué te puedo decir? Y Willy Colón. Sí. Más, Wilfrido Vargas. Sí, Okay. ¿Qué otro? Banda, libro. Libro. Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. Ok. Un Fantástico. hábito. Un hábito, levantarse temprano. ¿Sí? Y hacer ¿Será que ejercicio sí? 20 minutos. Sí. ¿Será que sí? Sí. Sí cambia todo. 20 minutos de ejercicio, así sea mover las manos. Ok. O sea, pero así, con buena música. Comida favorita. Ay, las costillas. O sea, a mí me encantan las costillas. El que me vendió la idea fue Pedro Picapiedra. Ya va, O sea, usted ha visto las costillas que se jalan. Sí, la pero que se no jala son- al final del programa que le tumba el carro. Exacto, no, las costillas de Pedro Picapiedra, pero hay unas costillas que son lo máximo, que es el asado de Asterix y Obelix. Uf, la comida de Obelix. Oh, lo que come Obelix, uy, se nota. O sea, no. Yo soy carnívoro, qué pena. Andrés, ¿qué pregunta no te hice que dices, no me preguntó, esto hubiese sido chévere contarlo? ¿Qué cosa te gustaría compartir? Si a usted no le funciona la herramienta y sus condiciones están deteriorándose, atrévase a cuestionar la herramienta y sus procedimientos. O sea, atrévase a saber la verdad, confronte la verdad, tener la razón en circunstancias extremas y forzarse a tener la razón puede ser peligrosísimo. O sea, si no funciona, no va a funcionar. O sea, atrévase a cortar la soga. Si usted va por una senda y va de mal en peor o no sube y no baja, hermano, hay que revisar. Sí, hay que revisar la situación. Si quieres resultados diferentes, intenta. Sí, o sea, no, o sea, hay que y lo que toque mochar, lo que toque cortar, hermano. Sí, no, ya, tocó. Ta. O sea, ese es. Y no forzar a tener la razón. Cuando los cuenteros fallaban, decían, es que este escenario le echaban la culpa a todo. ¿Sí, no? Se victimizaban. Sí, este escenario no me comprende. Es que la gente, es que si ve, toca hacer basto para que la gente entienda. Es que la gente en este país le gusta eso, la grosería, la vaina. Siempre como que o se justifica, entonces, no le eche la culpa al entorno. Ahí está usted. O sea, atrévase a verse usted como el que tomó la decisión. O sea, echar la culpa. Mire, si usted perdió el partido, lo perdió por usted. No fue por el árbitro, no fue por la cancha, no fue por... No, usted perdió el partido. O sea, es que me encanta el fútbol como le dice a uno la verdad en la jeta.
O sea, el resultado fue 2-0. Yo nunca he visto un partido de fútbol que al día siguiente digan, no, por análisis de la FIFA, el partido realmente lo ganó tal, por 3-0. Nada, el resultado, así te quiten puntos, así te suban, así lo que sea, nada. Ese partido fue 2-0 y punto. O sea, uno administra resultados en contra y administra resultados a favor. Punto. No hay nada, no hay término medio. O sea, así es la vida. Sí, así, o sea, toca tomar decisiones y toca ver, hey, pero ¿por qué esto no está funcionando? ¿Por qué seguimos así? ¿Por qué seguimos en esta situación? ¿Cómo vamos a resolverla? Esto es así, y tomar decisiones. Ahora, en este momento en Colombia, hay muchas empresas que están tomando decisiones, para bien o para mal, pero eso es la vida de los emprendedores. Sí, tomar decisiones. Estamos cumpliendo con nuestras metas. Colombia Colombia permite metas. Esa es la gran pregunta. Colombia permite metas. Eso es. Brutal. Andrés, muchísimas gracias. De Muchas verdad. gracias. ¿Qué te pareció? No, excelente. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, No, inmarcesibles. brutal. O júbilo inmortal. Vamos a hacer que Colombia permita metas. Por favor, observación. Si usted es emprendedor, hay que observar para poder saber qué es lo que hay que hacer. De verdad, muchísimas gracias. Esta es tu casa cuando quieras volver. Siempre este espacio abierto para poder compartir esas verdaderas enseñanzas que nos dan las millas. Exacto. Para poder compartir con los demás. De verdad que sí. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de haber venido acá. Para las que sea, júbilo inmortal. Oigan, y ustedes, si quieren ver más personajes como este, no olviden, suscríbase. Oiga, no sea chichipato. Vea, le traje a Andrés López, le traje a Julio Correa, le traje a un montón de gente y usted no está suscrito. O sea, el 80% que nos ven no está suscrito. No, vea, suscríbase, comparta, active la campanita para que no se pierda la notificación. Porque es que, ¿cómo les parece que después de Andrés, ¿saben a quién voy a traer? ¿Saben quién dijo que iba a venir acá? Ni nada más ni nada menos que